Dicen que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Y muchas de las películas y las series que se hacen de experiencias vividas reales. Y de hecho, se ha dicho últimamente que hasta las películas donde aparecen demonios o aparecen extraterrestres o aparecen monstruos, todas esas cosas se viven en el mundo del satanismo y a nosotros no las traen a la vida real para que uno piense que todo esto es fantasía. ¿Qué sucede? Que ya son muchas las películas que yo he visto donde para asustar ponen a personas fallecidas que se le aparecen a alguien, hablan con esa persona, hasta se montan con ellos en sus vehículos, le cuentan historias o simplemente le dice acompáñame a tal sitio o llévame a tal sitio. Y sí es cierto que ha pasado que hay personas que dicen, es que yo me morí en tal sitio y que ahí se desaparecen. Y hay personas que hasta le ha dado taquicardia y han sufrido del corazón por escuchar, porque esto les ha pasado. Esto es algo real. O sea, sí es verdad que los muertos se aparecen. Siempre hemos hablado de que no se debe invocar muertos. Pero si Dios por su voluntad permiten que los difuntos se acerquen a nosotros, siempre será para pedir por sus almas. De hecho, los muertos no deberían asustarnos. Yo recuerdo cuando yo era niña que los ancianos del campo de donde yo soy en República Dominicana hablaban de forma muy natural, de cuando los muertos se le aparecían, de cuando los muertos le pedían ayuda, que le pedían misas, y en ese tiempo, estoy hablando personas que su juventud fue en los años 50, en los años 60, era algo muy normal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con las películas de terror, la gente empezó a tenerle miedo a los muertos. Y es específicamente a los difuntos porque los demonios siempre causan miedo. O sea, siempre... yo que he leído tanto acerca de las vidas de los monjes y de las religiosas en los monasterios, de cómo los demonios se le aparecían, de cómo los demonios los asustaban a propósito, los golpeaban, porque eso es su fin. Pero los difuntos no deberían causarnos a nosotros ninguna clase de susto, porque esas almas ya no nos pueden hacer nada. Por eso es que cuando nosotros tenemos apariciones, de cuando se hablan de avistamientos, que cuando se hablan de que sentir o observar cosas desconocidas, se habla del discernimiento de los espíritus para saber qué es lo que realmente a mí me ha conmocionado en este momento. Entonces, yo debo reconocer que yo misma no es que estoy exenta de eso. A mí a veces me da miedo. He pasado algunos sustos. No te puedo decir específicamente que sean de muertos o de demonios porque nunca veo las cosas. Yo sí he escuchado gritos. A mí tuvieron que hacerme una liberación una vez porque se me movían las cosas en la habitación. No podía dormir. Yo pasé un episodio de vejación diabólica horrible. Que de ahí en adelante fue que yo decidí investigar estas cosas sobrenaturales. No me gusta utilizar la palabra paranormal porque eso pertenece a la metafísica. Esto no es un término cristiano. En este caso se habla que es sobrenatural. Porque está lo natural, está lo antinatural, que ustedes saben que es la ideología que nos quieren vender, y está lo sobrenatural, que es cuando ya no tienen explicación. Estos difuntos, muchas veces, las personas empiezan a investigar quiénes son y pueden encontrar la información de saber quiénes son. Porque no hace mucho tiempo que yo escuché de otro caso de una persona que se le apareció a alguien cerca del cementerio y ella le dijo quién era. Y ella le dijo, yo vivo cerca del cementerio, yo me llamo de tal y tal forma. Y esta persona fue a la casa de esa muchacha pensando que esa muchacha efectivamente vivía ahí y ella había muerto hace 10 años. Y la mamá se puso a llorar y le dio un ataque de pánico porque con su razón, y él que encontró a esta muchacha que era muy bonita, que se le había aparecido caminando por la noche, porque esto puede suceder. El problema en este caso es que como ya nosotros tenemos una cultura descristianizada, aún en República Dominicana, que la mayoría seguimos siendo católicos, ya los sacerdotes no hablan de eso y no te dicen, si a usted se le aparece a alguien que usted siente una influencia extraña, si usted se entera que esa persona murió, si usted se sueña con esa persona y entiende que ha fallecido, es simplemente para ofrecer misa por ellos, para rezar por ellos o hasta para hacer sacrificios por ellos. Porque está el caso que pasó en San Francisco de Macorís. Eso fue un video que yo vi hace poco tiempo,
de la mujer que ella se mudó en una casa alquilada y ella conocía a la persona que había muerto en esa casa, porque en esa casa el esposo era militar, él estaba manipulando su arma de fuego y sin querer le disparó a su esposa. De hecho, ella misma, antes de morir, cuando estaba en el hospital, ella lo dijo, que él estaba limpiando su arma y que fue sin querer, que él mismo no tenía conciencia de que ellos no tenían discusión ni nada, de que el arma estaba cargada y le disparó en el tórax y ella horas después murió. ¿Qué pasa con esto? Que esta mujer que alquiló esta casa donde el hombre estaba, el hombre como quiera estaba en la cárcel porque independientemente de que él no hubiese querido quitarle la vida a propósito, fue una negligencia muy grande dejar esa bala dentro de esa arma. Cuando la mujer empezó a dormir en esa casa, ella sentía que alguien se le sentaba en la cama y ella pensaba que eso era cosa de ella hasta que buscó otra persona para que durmiera con ella, para ella comprobar que efectivamente había alguien que se sentaba en su cama. Cuando la otra persona le dio mucho miedo porque vio que no solamente se le sentaban en la cama, sino que abrían las puertas, que estrellaban las ventanas, pasaban cosas extrañas en la casa, movían los cuadros. Y ella un día, como no quería irse de la casa porque ya había pagado los depósitos, no tenía el dinero para buscar una casa inmediatamente, ella dijo, yo quiero saber quién es que está aquí y yo quiero ser una persona valiente y yo quiero saber quién me está molestando. Entonces escuchó la voz de la persona que dijo, yo soy fulana de tal, no recuerdo el nombre, yo soy esa persona que murió aquí. Y ella le dijo, ¿qué tú necesitas? Lo decía, la mujer que está contando eso no es católica, la mujer que va contando no va a la iglesia. Esa mujer le dijo, yo necesito que tú vayas a mi tumba, me lleve flores, específicamente rosas blancas, y que tú hagas 7 misas, me ofrezcas 7 misas por mí. Pues la mujer va donde la mamá de esta muchacha que había muerto aproximadamente hace 3 años y la mamá le dice, no, yo no creo en eso, mi hija ya se murió y está en el infierno porque mi hija se murió sin Cristo, porque así que son los protestantes. Y ella no le quiso decir dónde estaba la tumba para entregar las rosas, pero sí ofreció las 7 misas por ella. Al ofrecer estas misas, resulta que en la última misa ella ve que la muchacha se aparece tal y como murió, pero con un vestido blanco y que le da las gracias y que le dice que no se olvide de los demás difuntos, de rezar por ellos, le dijo a la difunta, y de llevarle flores de vez en cuando a su tumba. Y se desapareció. Y ella decía esto en el video porque ella dijo que aunque ella no es católica, aunque ella no le gusta ir a misa solo por los difuntos, ella trata de ir a misa de vez en cuando y ofrecer misas por ellos y va a la tumba porque esto le pareció a ella muy extraordinario que por voluntad de Dios sucedió. Y eso reafirma mi fe y reafirma lo que yo digo de que las cosas son así. De que todos los difuntos que a usted se le aparezca es para que rece por ellos, es para que ofrezca misa por ellos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces hay personas que están muriendo, se le aparecen a alguien y expresamente no le pueden decir, reza por mí en este momento porque yo estoy muriendo, para que Dios me acoja en su santo seno, para que Dios pueda darme la oportunidad de pasar menos tiempo en el purgatorio. No se lo van a decir verbalmente, pero anteriormente nosotros sí teníamos conciencia de estas cosas cuando los sacerdotes hablaban acerca de la ayuda que hay que darle tanto a los moribundos, a los agonizantes, como a las personas que ya han fallecido. Entonces, al final, nosotros continuamos observando de lo que nos han vendido en Hollywood, perdón, de que hay que los muertos asustan o que te van a hacer daño o que tú deberías tener terror de ellos. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que ser valientes en ese sentido, porque en vez de salir corriendo porque si te aparezca alguien, miren que yo no tengo esa valentía, pero yo también le pido al Señor, al Espíritu Santo, que me dé la fortaleza, porque yo me sueño mucho con difuntos y son personas que yo tengo que, si me sueño con ellos, tengo conciencia que es porque tengo que seguir rezando por ellos y que es porque yo tengo que seguir ofreciendo misas por ellos. Pero aunque a mí nunca se me ha aparecido alguien frente a frente, yo he tenido experiencia que yo he escuchado voces que me han pedido ayuda, pero yo en ese momento comienzo a invocar la sangre de Cristo porque yo no sé si es un demonio que me está perturbando para quitarme la paz. Yo no sé si yo, en una ocasión yo hasta me asusté, yo dije, ¿será que yo tengo comienzo de esquizofrenia? Que duré una semana escuchando voces, pero comencé a rociar agua bendita en mi casa, comencé a ofrecer sacrificios, o sea, hacer ayuno, comencé a hacer el proceso de liberación y en una semana ya yo había dejado de escuchar esas voces. Yo no digo que toda persona que escuche voces sea específicamente por demonios, porque yo sí digo que hay que ir al psiquiatra, pero sí digo que nosotros mismos tenemos que, en ese sentido, a estar alerta. O sea,
desde que yo siento, si yo no tengo animales en mi casa, porque cuando yo tenía un gato, yo todos los ruidos decía hacer el gato, yo estaba tranquila, pero ya que no tengo animales, como que ya estoy un poco más alerta, que si mueven algo en la cocina, que si yo siento que se cae algo, me levanto y no se ha caído nada, uno tiende muchas veces a asustarse. Pero ya yo no me asusto. De hecho, yo duré un tiempo que yo tenía miedo a la oscuridad. Y por eso fue que yo dejé de ver de películas de terror, porque yo dije, eso de tenerle miedo a la oscuridad no es normal. Igual que el testimonio de la muchacha que fue donde un brujo porque ella tenía problemas en los ovarios. Era como que había que operarla de los ovarios y ella no quería ir al médico. Era como que tenía una bola muy grande ya en el útero, ovario poliquístico, varias complicaciones en su útero y en su ovario. Y ella fue donde el brujo. Y cuando le oraron, invocando demonios, usted sabe que el diablo no da nada gratis, se le fue la bola que ella tenía, se le fueron los quistes, pero comenzó a tener un miedo irascible, o sea, un miedo irracional. Y este miedo era porque cuando ella fue donde un exorcista le dijeron, es que los demonios te van a curar de algo, no te van a sanar, porque el que te sana es Dios. Te quitan solo ese problema o te esconden ese problema porque posteriormente viene un cáncer, pero te van a poner algo peor, que es que te van a poner una adicción. Tú vas a empezar o a prostituir, te vas a empezar a beber alcohol todos los días, vas a empezar a fumar todos los días. Alguna adicción te van a poner cada vez que tú vas a pedir ayuda a los demonios. Y en el caso de ella tenía terror a la oscuridad. Entonces comenzaron a hacerle una oración y cuando le hacen la oración de liberación, vuelven los quites y le sale y ella fue al médico. Sí, porque también los médicos estamos para ayudar a los pacientes. O sea, no todo es espiritualizarse. Lo que pasa es que yo hablo de este tema porque yo he estudiado un poco más para darme cuenta que nosotros hay muchas cosas que le tenemos miedo que no deberíamos o que no sabemos de qué manera reaccionar ante situaciones sobrenaturales. Pero la cosa es que los muertos no deberían darnos miedo. La oscuridad no debería darnos miedo. Nosotros no, o sea, teniendo las herramientas necesarias como el rosario, la Eucaristía, la confesión, la adoración al Santísimo, que es lo mejor para quitar la soberbia, la adoración al Santísimo, que es lo mejor para que se vaya el miedo, la adoración al Santísimo, que es lo mejor para sentirse seguro en este mundo de que todo va a salir bien y poca gente lo hace. Yo les digo, mis hermanos, que nosotros tenemos todas las herramientas para no tenerle miedo a nadie como católicos, sin embargo no las usamos. Pero en el caso de los difuntos, yo le doy muchas gracias al Señor que tuve la oportunidad de leer todos estos años acerca de las ánimas del purgatorio, porque me da deseo de continuar, me da deseo yo le pido al Señor que me alargue la vida para poder sacar más almas del purgatorio. Que ya yo sé que cuando una persona se me acerca a hablarme del tema, ya yo sé qué responderle porque tengo el conocimiento ya de varios casos que yo he leído, que yo he visto y que me han escrito. Y comprender, mis hermanos, que somos eternos. O sea, nacimos en un cuerpo que Dios nos dio. La reencarnación no existe, solo existe la resurrección. Solo nacemos una sola vez, solo tenemos una sola alma. El diablo siempre está buscando la manera de confundirnos para que no hagamos lo necesario para hacer la voluntad de Dios y nos vayamos al infierno. Y los demonios nos odian y no quieren que las almas salgan del purgatorio. Y por eso utiliza a los protestantes para decir que no hay que rezar por los muertos, porque si menos muertos salen del purgatorio, la familia va a continuar más atada. Mientras más almas salgan de lo profundo del purgatorio de tu familia, se van a desatar más maldiciones y también habrán más conversiones porque habrán más personas en el cielo o más cerca del cielo que tendrán más derecho porque tendrán el alma más limpia de pedirle al Señor por la propia sanación, conversión y liberación de las familias de cada uno de nosotros. Así que cada vez que usted escuche que vieron un muerto, que se soñaron con un muerto, siempre diga hay que rezar por esa alma, hay que ofrecer misa por esa alma, hay que tener pendiente que no han salido porque por cada pecado mortal dice Santa Francisca Romana que son 7 años de purgatorio por cada pecado mortal que fue confesado y no purificado. Y aunque hayan personas que en el momento de su muerte no encuentren un sacerdote, si le pidieron al Señor de todo corazón perdón y se arrepintieron de lo que hicieron, también pueden quedar en el purgatorio, porque es simplemente que el Señor quiere que nosotros podamos mostrar arrepentimiento, porque se dan las dos cosas, se dan personas que van a confesarse sin estar arrepentidos y hay otros que están arrepentidos y no encuentran con quién confesarse, se dan las dos cosas, pero lo ideal es encontrar un sacerdote que pueda rezar que pueda confesarnos, obviamente rezar por nosotros, porque no podemos nosotros pensar que vamos a andar por el mundo
caminando y confesándonos con un palo, donde los psicólogos están llenos de personas porque los sacerdotes no están confesando. Hay que hacerle un llamado a los sacerdotes que nos acojan, que nos escuchen, que Dios va a pedir cuentas a los sacerdotes también por las almas que no sacaron del purgatorio, porque no hablaron del purgatorio, por las personas que se le acercaron y no le dieron ayuda espiritual. De todo esto los sacerdotes van a dar cuentas. No estamos aquí ni para juzgarlos ni para señalarlos, pero ellos también tienen mucho que ver con que muchas personas anden confundidas y en vez de ayudar a las pobres almas que están sufriendo, lo que hacen es que le tienen miedo, y esto no procede. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.